En este vídeo vamos a hablar de señalamiento de obstáculos y ya que el anexo 14 dice que deben señalarse e iluminarse cualquier cosa que sobresalga de la superficie de aproximación y no podamos quitar en los primeros 3000 metros, ¿vale? En la superficie de despegue es una recomendación, sabemos que en España se tiene que cumplir. También los que no sean obstáculos y sean peligrosos y cualquier cosa que sobresalga de la superficie horizontal interna. Y pueden no señalarse si están apantallados, porque otro objeto que sí que está señalado, si están iluminados de día por luces de alta intensidad o media, si miden menos de 150 metros, o si son faros intensos. En la superficie horizontal interna, si hay muchos y existen procedimientos establecidos que garanticen márgenes verticales en las trayectorias. O sea, si tenemos una zona donde hay muchos obstáculos, un obstáculo muy grande, ya los procedimientos dirán que por ahí no se puede pasar. Entonces podrían no señalarse. En el área de movimiento, o sea, donde las calles de rodaje, las pistas, deben señalarse e iluminarse si la pista se usa de noche, todos los vehículos u otros objetos móviles, excepto aeronaves, y los que solo se usen en la plataforma. Por ejemplo, los coches de los Sígueme tienen que llevar sus luces, si van por la noche. Las luces aeronáuticas se señalan, o sea, se pintan de colores, pero no se iluminan como obstáculo, porque de noche ya están encendidas. Y luego, los obstáculos más cercanos al eje de una calle de rodaje que haya acceso a plataforma o al puesto de estacionamiento que lo especificado en esta tabla, que esto está del anexo 14, pues en la letra clave A, 16,25, 12, etc. Lo tenéis ahí para mirarlo. ¿Cómo se señalan los obstáculos? Pues se señalan con pintura, que suele ser alternando pintura roja y blanca o anaranjada y blanca, pero ya veremos que tiene que ser la que resalte con el entorno. Si el entorno de alrededor es muy anaranjado, no podemos pintar con anaranjado y blanco porque se confundirá. Con balizas, balizas es un término amplio que puede incluir las luces, pero se suele utilizar en terminología aeronáutica como cosas que se utilizan para señalar, pero que no son luminosas. Por ejemplo, las bolas que se ponen en los cables de alta tensión, que son de color rojo y blanco, etc. Luego con banderas, yo no lo he visto, pero se puede hacer, o con luces. Aquí veis una distribución típica, en el anexo 14 tenéis amplia literatura de cómo se hace esto, pues que en los bordes se empieza por el color que no es blanco, que si es menos de cierta dimensión en un sentido se hace con rayas, si tiene una dimensión más cuadrada se hace con cuadrados, por ejemplo, si es más de 1,5 se haría así, lo tenéis todo definido, no tiene sentido que lo cuente. También tenemos para torres y para obstáculos cómo hay que poner, fijaos, los colores en los extremos son los llamativos, el rojo o el naranja, entonces nos dan los patrones, ¿vale?, de cómo deberíamos señalarlo. Tenemos aquí para luces una gráfica muy interesante que lo que nos viene a contar es que un obstáculo grande, no iluminado, ¿vale?, se ve con esta. O sea, esta es la distancia de perceptividad del obstáculo no iluminado y esta es la de la luz, kilómetros. Entonces, ¿qué pasa? Que si la luz es de poca intensidad, de 2000 candelas, prácticamente, si el obstáculo es grande, siempre vamos a ver menos cuando sea. Esto estamos hablando cuando es de día, ¿eh? Porque hay veces que hay que señalar, como por ejemplo en el edificio de la Avenida Francia, en Valencia, o en el puente de las Artes, hay que poner una luz de alta intensidad de día señalando. Pero de día, con una luz de baja intensidad, prácticamente se va a ver más el obstáculo que la luz. Y si es de tamaño de intensidad intermedia, 20.000 candelas, pues hasta esta distancia, hasta kilómetro y pico, se verá el obstáculo, la luz, y a partir de ahí se verá el obstáculo. La de 200.000 candelas ya sí que hasta 4 kilómetros y pico se va a ver más la luz que el obstáculo. A partir de aquí, ¿vale?, ya se empieza a ver más, cuando estás a más de 4,5 kilómetros, si el obstáculo es grande se empieza a ver más el obstáculo. ¿Esto qué quiere decir? Que de día tenemos que usar luces de alta intensidad. ¿De noche? No. Entonces las luces que tengan que estar encendidas en ambos casos tendrán que ser regulables porque podrían deslumbrar al piloto, ¿vale? Entonces para obstáculos, esto está mal, sería de menos de 45 metros baja intensidad, de más de 45 metros de alto media intensidad y de más de 150 de alta intensidad. Y aquí pone, también en el anexo 14, cómo tenemos que espaciar las luces para señalar los obstáculos. En caso que tuviéramos que señalar un obstáculo, teníamos que irnos al anexo 14 a ver a qué distancia tenemos que ponerlas. Aquí veis que en obstáculos complejos hay que ponerlas de forma que el piloto pueda percibir desde el aire cuál es la forma. Hay que ponerlas en el borde y en la parte superior, de forma que está en planta, de forma que el piloto que lo vea desde lejos pueda hacerse una idea de cómo es el obstáculo. Bien, y aquí tenemos una tabla también del anexo 14 donde
vemos los distintos tipos de señalamiento de luces de señalamiento de obstáculos. Perdón. Tenemos baja intensidad tipo A para un obstáculo fijo, que es roja, fija y tiene que tener intensidad máxima en una luminancia de fondo dada pues de 50 candelas metros, 10 minutos, difusión mínima del haz, está todo. B, rojo. C, obstáculo móvil, amarillo o azul, que es la que se utilizan en los coches de los síguemes, de los señaleros, en los coches de los bomberos. Baja intensidad D, perdón, aquí sería vehículo guía, esto sería el del señalero, amarillo. Esto sería, por ejemplo, de los bomberos. Y estas tienen que ser de destellos, con una frecuencia y aquí la intensidad. Intensidad mediana tipo A, tipo B, blanco, rojo. Estas de destellos con una frecuencia. C, alta intensidad, son blancas, fijaos. Siempre blancas, con una frecuencia de destellos y con una luminosidad, y también te dicen cómo se tiene que abrir el haz para verlo. Y bien, todo esto está mucho más detallado en el anexo 14, que es donde tenéis que ir si tenéis que hacer algo de señalamiento de obstáculos. Y con esto termino este.